Enseñanza apostólica: Dios te predestinó para un pacto, no para dos pactos. Vamos a leer una escritura muy importante para nuestra vida espiritual. La escritura dice en el libro de Gálatas, capítulo 4, verso 21 al verso 26. La escritura dice, Gálatas 4, 21: Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. La promesa en el lenguaje divino de Dios es el concepto que Dios utiliza para dar la revelación de los hijos herederos de Dios, del linaje bendito de Jehová. Dios les prometió dar algo y Dios se los da como buen padre. Pero Dios habla de dos pactos. Cada pacto tiene hijos, pero los hijos en cada pacto tienen un estatus diferente. En el primer pacto los hijos están en esclavitud. Esos hijos son libres por medio de Jesucristo. En el segundo pacto, Jesucristo viene a la vida de las personas y los hace libres. Por lo tanto, el segundo pacto es un pacto de libertad desde el principio. Dios te da libertad desde el principio, desde que naces de nuevo, porque eres hijo de la libre, la Jerusalén de arriba, donde no hay pecado, donde no hay enfermedad, donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, donde no hay tristeza, donde no hay lepra, donde nadie muere, donde no hay crisis económica, donde no hay guerra, donde no hay crimen, donde hay paz, porque es el reino de Dios. Dios nos predestinó para un pacto, no para dos. Por lo tanto, usted tiene que vivir en el pacto que está, el pacto de los libres, el pacto que produce libertad, no el pacto que produce esclavitud. La libertad espiritual que Dios da, Él la revela por medio de la doctrina, la enseñanza que Él da. Dios te predica el Evangelio, te adoctrina, te enseña en estas tres facetas de la enseñanza de la doctrina de Dios. Dios te enseña que eres libre de todo lo que en el primer pacto hacía las personas esclavos. Ahora en el segundo, en donde estás, Dios te hace libre desde el principio, desde que naces de nuevo. Mira lo que la Escritura dice. La Escritura dice, Gálatas 4:26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Nada ni nadie puede cambiar su estado de libertad, su estatus de libre, porque es la ciudad creada por Dios, fundada por Dios, la ciudad que Dios hizo crecer, que estableció, donde Dios gobierna en su reino.
Allí se manifiesta plenamente el reino de Dios. No se manifiesta nada del mundo, nada de la vida humana ni del pensamiento humano, nada del primer pacto. Solo única y exclusivamente todo lo referente al segundo pacto, al cual Dios nos predestinó cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Por lo tanto, usted tiene que andar en el segundo pacto, porque está en un reino nuevo, el reino espiritual, que gobierna con la justicia legal de Dios en el segundo pacto, lo que se llama la palabra de justicia en Hebreos capítulo 5. La palabra de justicia del segundo pacto produce que usted manifieste el reino de Dios y disfrute los privilegios y beneficios que te da el reino de Dios, el cual eres miembro como ciudadano e hijo de Dios. Dios te llamó al segundo pacto. En el segundo pacto no tienes que hacer las cosas que se hacen en el primero, ni vivir las enseñanzas que se dan en el primero, porque estás en el segundo, no estás en el primero. Si Dios hubiera querido que estuvieras en el primer pacto, te hubiera concedido que tú estuvieras en el primer pacto, pero no lo estás, estás en el segundo. Por lo tanto, tienes que ir a donde Dios a que te enseñe todo sobre el segundo pacto. En el primer pacto, los que lo obedecían tenían un mandamiento de Dios, que ellos tenían que ver, oír y escudriñar las enseñanzas que se daban, porque si alguien enseñaba algo diferente, ellos trataban esa enseñanza como herejía y tenían soluciones espirituales para corregir y quitar esa doctrina que perjudicaba a Israel, para apartarlo de la obediencia al Dios verdadero durante y en el primer pacto. De igual manera, en el segundo pacto, Jesús, el Espíritu Santo y Dios nos han dado medidas que tomar cuando alguien quiere enseñar cosas que no son las que Dios enseña en el segundo pacto para sus hijos, y que quieren introducir en el segundo pacto para que se viva como si usted estuviera en el primero, o que usted haga alguna enseñanza que es una herejía delante de Dios y ante la enseñanza que Dios da en el segundo pacto. Usted tiene que tener discernimiento. Usted tiene que conocer la verdad de Dios para que no sea engañado ni reciba herejías que lo perjudican en su vida espiritual, para apartarlo de la obediencia y la verdad de Dios, para que no se manifieste como hijo de Dios. Es libre. La escritura dice en Gálatas 4:26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Dice que es la Jerusalén de arriba. La Jerusalén de arriba es la que está sobre. El profeta Juan dio una revelación de Jesús diciendo: el que de arriba viene es sobre todos, porque él vivía el segundo pacto, enseñaba el segundo pacto. Por eso era sobre todos, porque era la imagen del Dios invisible, imagen de Dios que Dios toma como modelo y diseño de vida para que sus hijos en el segundo pacto sean hechos conforme a la imagen de Jesús, no la de ningún rabino, sino de Jesús, el Hijo de Dios, que murió en la cruz para salvar a toda la raza humana que cree y recibe su salvación de todos sus pecados y de todas las consecuencias del pecado, para que reciban en el nuevo pacto la enseñanza que Dios da para restaurar a la raza humana al plan, al diseño y a la vida espiritual que Dios planificó para que ellos disfruten junto con Dios eternamente. Usted tiene que discernir todo lo que se le enseña
La Escritura dice en el libro de los Hechos que los que estaban en Tesalónica eran más nobles que los que estaban en Berea, porque escudriñaban todas estas cosas para ver si eran así. Sea lo que usted vea, sea lo que usted escuche, escudriñe, compruebe si es de Dios o no. Si es de Dios, recíbalo y vívalo. Si no es de Dios, porque Dios le dice que no es de Él, deséchelo. Usted tiene que discernir. Usted tiene que saber qué cosas vienen de Dios. Porque en estos tiempos es muy importante para su vida espiritual que usted se mantenga en el segundo pacto, fiel y obediente a Dios. Porque existen herejías que enseñan cosas del primer pacto para que se viva en el segundo. Y Dios no planeó las cosas así. Dios no diseñó las cosas así. Cada pacto tiene un diseño diferente. Cada pacto tiene un diseño diferente. Dios te predestinó a ti para el segundo pacto y predestinó a otras personas para el primer pacto. En cada pacto las personas, Dios le da crecimiento. Pero usted tiene el privilegio de estar en el segundo pacto y tiene que disfrutar y aprovechar ese privilegio que Dios te da para que crezca conforme a su voluntad, para que enseñes a otras personas todo lo que Dios quiere que ellos disfruten, como tú lo disfrutas. Dios ha traído un nuevo pacto en donde los que lo viven son libres de problemas, de crisis, de las cosas negativas. ¿Por qué? Porque es la revelación de la voluntad de Dios para ellos. Porque te hace libre. Dios te da un estatus de libre, en donde eres libre de cosas que te pueden afectar a causa del pecado, a causa de malas decisiones, a causa de tus actos. Eres libre para ayudar. Eres libre para sanar a otros. Eres libre para hacer milagros. Eres libre para limpiar leprosos. Eres libre para resucitar muertos. Eres libre para predicar el Evangelio. Eres libre para enseñar el Evangelio y hacer discípulos. Eres libre para ayudar a las personas que tienen necesidades. Eres libre para compartir. Porque Dios te cambia la naturaleza. Tienes naturaleza divina. Porque eres libre como Dios es libre. Eres hecho ahora conforme a la imagen de Dios. Jesucristo era libre. Él vino a libertar a los cautivos. Jesucristo no vino a hacerse cautivo en el primer pacto. Vino a el primer pacto delante de los que vivían el primer pacto. ¿Y qué hizo Jesús cuando usted lee Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos? Hasta el día de hoy, ¿qué hizo y hace y hará Jesús? Libertar, al norte, al sur, al este y al oeste. Jesucristo traía libertad de duda, de incredulidad, de herejía, de apostasía, de falsa doctrina, de enfermedad, de tristeza, de dolor, de lamento, de llanto, de muerte, de lepra, de todo lo negativo que había en el mundo a causa del pecado y que aún el primer pacto no podía resolver. Jesús lo resolvió todo porque trajo el segundo pacto. Jesús no fue hecho cautivo. Él vino a libertar a los cautivos y a sacar de prisión a los que estaban presos. ¿Por qué? Porque Él trajo el segundo pacto. La Escritura dice, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad. Y produjo libertad a todas las personas a donde iba. Venían personas enfermas y a todos los sanaba. Venían personas poseídas y atormentadas por espíritus. Personas atadas, cautivas, presas, esclavas. Y Jesucristo los libertó
porque manifestó el poder del segundo pacto. El segundo pacto produce libertad a cualquier lugar donde es enseñado. Produce libertad. Cambia el estatus de esclavitud y da un estatus de libertad. Esa es una obra que Dios hace, una obra que el Espíritu Santo hace, una obra que Jesucristo hace, una obra que el Padre hace, y quiere que usted la experimente constantemente, que usted disfrute y viva su libertad y esté firme con la libertad que Dios te hizo libre. Estás en el segundo pacto, ya no estás en el primero, ahora estás en el segundo. Esta palabra es para otro grupo de personas. Tú no estuviste en el primer pacto, estás en el segundo, ahora tienes que vivir con las enseñanzas que Dios te da para vivir en el segundo pacto. No te va a dar Dios las enseñanzas del primer pacto que Él quitó en el segundo pacto, que es el nuevo. Porque aquellas enseñanzas eran del primer pacto, donde la gente tenía un estatus de esclavo. Ahora Dios está con el deseo y voluntad de darte la verdad, y la enseñanza en el segundo pacto permanece en ellas, porque Dios te ha cambiado el estatus y ahora eres libre. Padre, en el nombre de Jesús, pido que enseñes a tus hijos más enseñanza, revelación y de crecimiento en el segundo pacto, de todas las cosas que contiene el segundo pacto, los privilegios y todos los beneficios que tú le das en el segundo pacto. Te doy gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.